En diciembre de 1939, el profesor Juan Bosch funda el Partido Revolucionario Dominicano PRD en Cuba, junto con otros líderes políticos e intelectuales de la época que buscaban establecer una alternativa democrática y progresista al régimen autoritario de Rafael Leónidas Trujillo. En 1962, el profesor Juan Bosch fue electo presidente de la República Dominicana como candidato del Partido Revolucionario Dominicano, convirtiéndose en el primer presidente democráticamente electo después de la dictadura. Sin embargo, su gobierno fue derrocado en el histórico golpe de Estado militar a tan solo 7 meses de haber llegado al poder. Hubo en el país el primer y segundo triunvirato. En el segundo, don Larvid Cabral gobernó por decreto hasta 1965. Esos gobiernos dejaron una creciente desorganización administrativa, económica y política que terminó en la división de las Fuerzas Armadas. Todo ello, sumado a la Revolución de Abril de 1965, favoreció el triunfo electoral del doctor Joaquín Balaguer en 1966, quien desplazó el liderazgo del PRD durante 12 años consecutivos. A partir de entonces, el Partido Revolucionario Dominicano enfrentó varios fracasos electorales, la tensión política entre sus miembros y posterior renuncia de su fundador y líder político, Juan Bosch, en 1973, asumiendo el liderazgo del PRD el doctor José Francisco Peña Gómez. Peña fue un defensor ardiente de la democracia y de los derechos humanos. Criticó de manera feroz al gobierno autoritario de Joaquín Balaguer. Se destacó por su capacidad para movilizar a las masas, convirtiéndose en el máximo líder del PRD, al que representó en 3 ocasiones como candidato presidencial. En 1994, encabezando el Acuerdo de Santo Domingo, junto con otros partidos de centro y centroizquierda dominicanos, Peña logra ganar las elecciones, pero el triunfo le fue arrebatado por Joaquín Balaguer y el Partido Reformista Social Cristiano, pese a haber obtenido más del 38% de los votos. En 1996, cuando las fuerzas conservadoras fijaron las elecciones y la segunda vuelta electoral, el PRD y el Acuerdo de Santo Domingo, que encabezaba Peña Gómez, ganaron la primera vuelta con el 46% de los votos. Pero el Frente Patriótico, como se conoce la alianza entre Joaquín Balaguer y el candidato del PLD, Leonel Fernández, el segundo más votado, venció en la segunda vuelta electoral. Por adversa suerte, Peña Gómez murió el 10 de mayo de 1998, 6 días antes de las elecciones congresuales y municipales, sin poder ver que el PRD obtuvo 25 de las 29 senadurías de entonces, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y muchas alcaldías del país. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, fundado el 15 de diciembre de 1973, nace como un partido de centroizquierda, de estructura de cuadros, comprometido con la justicia social y el desarrollo económico del país. Liderados por Juan Bosch, exmiembros del Partido Revolucionario Dominicano PRD, que consideraban que ese partido ya no seguía los ideales que habían sido su fundamento, y un grupo de jóvenes del Frente Universitario Socialista Democrático FUST, a quien el profesor Bosch preparaba mediante círculos de estudios, ingresaron como los miembros fundadores. Desde 1978 hasta 1994, Juan Bosch fue candidato presidencial por el PLD en 5 ocasiones, sin éxito alguno. En 1996, Balaguer y Bosch, ambos impedidos de presentarse a la contienda por temas de edad y complicaciones de salud, mediante un simbolismo histórico, transfirieron su voluntad de que Leonel Fernández representara en las elecciones presidenciales a ambos partidos políticos, al PLD y al PRSC, y levantándole la mano, el joven de 42 años ganó la presidencia en la segunda vuelta electoral contra Peña Gómez. Soy Franklin Almeida, miembro de la Dirección Política y secretario de Formación Política de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, doctor Almeida, a Esfera Global. Gracias, estoy a la mejor disposición. Hoy hablamos sobre un tema que nadie como usted para ayudarnos a entender y a conocer, haciendo un repaso sobre toda la historiografía de los partidos dominicanos y las crisis que generan partidos y que hacen fragmentar partidos.
¿Cuál es la importancia histórica del PRD que fundó Juan Bosch? Bueno, jugó su papel en su momento a la caída del régimen de Trujillo, hasta propiamente la Revolución de Abril de 1965, puesto que con posterioridad a ese hecho se sintieron los efectos en el país de las mayores tensiones en el proceso de Guerra Fría que vivía en la humanidad a propósito de la lucha bipolar entre la entonces Unión Soviética y Estados Unidos. Termina su rol, el PRD, básicamente ya se puede decir, con la muerte y el derrocamiento de Allende como presidente de Chile, lo que demostraba que era imposible que fuerzas progresistas en ese momento pudieran jugar a algún papel histórico. ¿Cuál era el ambiente al momento del golpe de Estado militar a don Juan? Hay quienes dicen, algunos detractores, que él tenía planeado la renuncia, ¿no? Un poco para quitarle el mérito histórico. Bueno, empezando por ahí, y eso lo ha dicho a veces Bernardo Vega, Sí. se olvida que la Constitución del 1963, si no recuerdo mal, el artículo 57, bueno, un artículo de la Constitución, establecía que el presidente de la República solo podía renunciar frente al Congreso Nacional. Y cuando él fue hecho preso en el Palacio Nacional, la noche del 24, amanece el 25 de septiembre, él le dijeron que renunciara y él dijo que solo renunciaba frente al Congreso Nacional, que era lo que estaba establecido en la Constitución. Ahora, yo era de la dirección de la juventud del PRD en ese momento y desde el principio de la formación y establecimiento en el país del partido, de ese partido en el país, nos dábamos cuenta que el proceso que seguía Juan Bosch era un proceso absolutamente diferente al proceso que seguían las otras fuerzas políticas. ¿Por qué distinto? Porque lo de Juan Bosch se vinculaba más a la población, a lo que él llamaba hijo de Machepa. En cambio, el otro sector político se ocupaba más de lo que él llamó también tutumpote. Aquel lenguaje se compara con popi Y guagua. y guagua hoy en día, Sí. y es el equivalente. A su vez, el Pentágono y la CIA exigían, requerían, pretendían que Juan Bosch persiguiera a los jóvenes de pensamientos democráticos, liberales, progresistas. Por eso era acusado de comunista. Entonces era acusado por comunista y la iglesia pasó a jugar ese papel también. Hubo un debate bellísimo, yo lo vi, como no, lo seguí, lo vi, 2 días antes de las elecciones, el 20 de noviembre del 62. Y eso le dio a Juan Bosch todavía un mayor impulso porque pudo demostrarle a Láutico García que él no era comunista. Pero la iglesia tenía un interés. La iglesia tenía el interés de que se jugara un rol diferente a propósito de los privilegios con que gozaba en ese momento, con los acuerdos que ya se habían hecho con la Santa Sede desde los tiempos de Trujillo, a propósito del concordato. Entonces, ahí había un problema. Iglesia, oligarquía y fuerzas pentagonistas. Norman Thomas, que era un dirigente muy vinculado a los liberales norteamericanos, él era norteamericano, fue una figura política importante, llegó inclusive a formular una comunicación ante el Departamento de Estado y la misma OEA para que en su momento el régimen de Trujillo fuera de alguna forma superada. Y esa carta de Norman Thomas es de 1960 y a Trujillo lo matan en el 61. Por eso yo digo que debemos mirar el proceso político actual de la República Dominicana en virtud de aquellos antecedentes. La lucha bipolar tuvo sus efectos en la República Dominicana.
La guerra de Ucrania es un debate también geopolítico y en consecuencia tiene mucho que ver con la polarización Así es. de fuerzas mundiales. Y eso tiene sus efectos. Empecemos porque aquí hay una situación económica muy difícil e inflacionaria y no es más que consecuencia de aquello. Que si esa crisis mundial en la economía que se refleja aquí estuviera siendo manejada aquí por una persona con experiencia y con destreza, no estuviéramos en la condición en que estamos. Definitivamente no. Porque en el 2008 hubo la crisis global de la burbuja y de la crisis inmobiliaria, como le llaman. Y en aquel momento que el se doctor contagia Leonel de Estados Fernández, Unidos a Europa, de Europa a América Latina con efectos tardíos. el doctor Leonel Fernández manejó la crisis Así es. para nosotros y realmente la economía no sufrió. La única Al que no revés. decreció en América Latina. La única que no decreció. Aunque creciera un punto, pero no decreció. En este momento la economía, según informe del mismo Banco Central, la economía ha crecido 1.3, cuando esperaba y se esperaba que para el año entero creciera un 4%. Aquí hay torpeza en el manejo de la economía. Doctor, vamos a ir a una breve pausa de comerciales y retornamos en el segundo bloque con este hilo histórico que también se conecta con el presente, la situación económica y política de la República Dominicana. Gracias. Vamos a la pausa. Hoy en Esfera Global hablamos sobre crisis de los partidos dominicanos. El doctor Franklin Almeida, quien es secretario de Formación Política y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros. Gracias, doctor Almeida, por esta participación. Hablábamos en el anterior bloque de toda la importancia histórica de ese PRD, del que se han desmembrado la mayoría o los partidos más importantes del sistema político dominicano. Y la incidencia que tiene ese pasado y esa lucha bipolar en la economía y en la actualidad de la política dominicana. Retomando un poco el orden histórico, ¿cómo era la relación de Juan Bosch y Peña Gómez y por qué colapsa? Bueno, de eso estoy haciendo un libro. Sí. ¿Qué pasó entre Bosch y Peña Gómez? Por tanto, tocar ese tema sería un tema que podría entonces yo tomarte casi el programa, pero quiero sintetizártelo de esta forma. Desde la caída de Trujillo hasta la Revolución de Abril, hubo un proceso de esfuerzos democráticos reales. Y el retorno a la constitucionalidad en abril del 65 fue un esfuerzo para restablecer la misma constitución que se había aprobado en el 1963. Es ahí cuando intervienen los Estados Unidos por los temores, ¿no? Peña Gómez empezó a acompañar a Juan Bosch desde el mismo momento en que el PRD se instala en el país, pero él lo hacía porque había sido educado como maestro de ceremonia y como locutor en la escuela de La Voz Dominicana, que así se llamaba en los tiempos de Trujillo. Y él fue uno de los que ayudó en la maestría de ceremonia en las primeras actividades que hizo el PRD. Después del golpe de Estado, Peña toma un poco más de presencia y justamente ahí empieza un proceso de formación de su liderazgo. El liderazgo de Peña Gómez llega a destacarse ya de una forma importante en 1965, cuando él mismo anuncia el levantamiento militar e invoca y pide a la población lanzarse a la calle. De ahí va el liderazgo de Peña Gómez. Peña Gómez, desde mi punto de vista, no comprendió mucho, no se detuvo mucho en el proceso político ideológico que se estaba dando, en el momento más crítico de mayor confrontación en la lucha bipolar. Y creyó siempre que era posible con los liberales de Washington tener algún apoyo y algún espacio para que el PRD, que no era un partido comunista, pudiera tener una presencia.
Las diferencias se fueron dando porque para Juan Bosch fue un golpe muy fuerte el sentir y ver que no se podía hacer nada desde Estados Unidos porque ya el Pentágono había desarrollado una fuerza político, económico y social en Estados Unidos hasta el día de hoy. Y llegó Juan Bosch a escribir en el 1968, en España escribió el pentagonismo sustituto del imperialismo, como una expresión, no es el Pentágono, es el pentagonismo, que son las fuerzas económicas, políticas, las academias sumadas a la misma política del Pentágono. Y hasta religiosa, ¿no? Y hasta religiosa, con el enfrentamiento justamente ante la Unión Soviética. Cuando se desploma y se empieza a desplomar la Unión Soviética y también a diluirse la lucha bipolar, ya viene siendo hacia el año 69, se sienten las manifestaciones de eso hacia el año 68. Es más, ahí es cuando se sienten algunas corrientes de mayor libertad. ¿Qué tanto así gana el PRD las elecciones en el país para ese año con don Antonio Guzmán? Luego repite con Salvador Jorge Blanco en el 82. Y ya luego vuelve en el 86 y entra Balaguer ante la incapacidad de manejar la economía de parte del PRD. Ya nosotros estábamos desde el 73 fuera del PRD, habiendo fundado, encabezado por Juan Bosch, al PLD. ¿Esa incapacidad de manejo económico era del PRD de Peña Gómez? Era el del PRD donde estaba Peña Gómez también, donde fue presidente don Antonio Guzmán, que fue un hombre bueno, pero un hombre que, acompañado como le pasa a Abinader, que eso ha ocurrido históricamente en ese partido, que no se logró nunca estructurar como partido político. Exacto. Y de ahí que no ser hago una un fuerza símil. organizada no era soporte real para los que han sido presidentes de la República por esos partidos. Y este PRM es una ramificación directa de ese PRD. El PRM surge ante las luchas entre Hipólito y Miguel Vargas Maldonado, Así es. que se cuela por ahí a Abinader, no tuvieron la dedicación suficiente, yo no voy a decir tiempo, dedicación para formar un partido. ¿Por qué digo no tiempo? Porque bueno, ellos salieron del PRD y formaron el PRM hace alrededor de 7 años. Bueno, casi 10. Sí. Y Leonel, en cambio, sale del PLD, junto, y le acompañamos en esto, en el año 2020, y de allá a aquí, 2020, ahora, que todavía estamos a principios del 23, ya tenemos una fuerza del pueblo con una gran estructura. La fuerza del pueblo tiene, para que se tenga una idea, 5.000 direcciones medias. Las direcciones medias son lo que le llaman el PLD Comité Intermedio. Comités intermedios, sí. Y tiene 84.000 comités de base. Wow. O direcciones En de menos de base, 4 años. como le llamamos nosotros. Esas direcciones medias son las que serán las responsables en cada centro de votación. Y además de eso, nosotros hicimos y celebramos, y me tocó ser el coordinador, el primer congreso digital, virtual, que un partido político haya celebrado en el mundo. Un congreso constitutivo, como lo fue el primer congreso profesor Juan Bosch, que dio lugar justamente a declaración de principio, estatuto y cerca de 30 reglamentaciones distintas que rigen la organización. Somos un partido ahora mismo con vocación para lograr alcanzar 2 millones de afiliados. Ya estamos por encima, ya hemos llegado prácticamente a 1.800.000. Lo que nos falta es muy poco. Algunos dudan de esos números, de los 2 millones. Bueno, nosotros depositamos el padrón ante la Junta Central Electoral. El que tiene 2 millones gana la presidencia. Depositamos el padrón en la Junta, el 1,5 millones. Ahora nos falta depositar otro medio millón más. Y la Junta lo puede auditar, y cualquiera lo puede auditar. Pero los partidos políticos tienen acceso a eso, que lo auditen. O sea, el tener 2 millones de afiliados significa tener, como ha dicho en ocasiones el presidente Fernández,
Ya ha asegurado el 40% de la votación. El 40%, claro. Y el 40% de la votación te arrastra fácilmente un 10% que haga falta, un 11% que sea necesario. Y más todavía, lo que se está haciendo en el Palacio Nacional es algo inaudito. Están tirando dinero en cantidad a la calle y no a la calle para que el pueblo lo disfrute. Parece que le está llegando a los popis nada más, ¿no? Porque se fuma como el agua, en metal caliente. Si la Junta quisiera auditar lo que está haciendo el gobierno como derroche de recursos, realmente hubiera serios problemas. Continuamos. En su última participación electoral, Peña Gómez llevó como compañero de boleta a Hipólito Mejía, quien más tarde materializó el sueño del primero, pero ¿a qué costo? Para reconocer su triunfo en el año 2000, se pactó entregar la presidencia del PRD a Atuey de Camps y la Secretaría General a Fello Suberví Bonilla, violando los estatutos internos del partido, lo que muchos compararon con el famoso grupismo de los 70 y 80. Hipólito buscaría la reelección, pese a estar prohibido en el partido desde las reformas del año 1994. Según contabilidad del diario El Caribe, más de 70 veces el expresidente Mejía declaró que no buscaría la reelección en 2004. Sin embargo, él y su grupo, conocidos como el PPH, modificaron la ley para dar paso a la reelección, provocando una fragmentación en el partido. Los aspirantes presidenciales Atuey de Camps, Abinader Padre y Ramón Alburquerque celebraron por separado sus primarias, resultando ganadora Atuey de Camps, quien obviamente no fue reconocido por la facción de Hipólito Mejía. Con crisis a lo interno del partido y graves crisis económicas por la quiebra de bancos en la República Dominicana y heridas que nunca cicatrizaron dentro y fuera, el PPH fue derrotado el 16 de mayo de 2004. Como represalia, la facción convocó a una reunión en la que decidieron unilateralmente la expulsión, entre otros, de Atuey de Camps, quien renunció al PRD y fundó el Partido Revolucionario Socialdemócrata, PRSD. Miguel Vargas surge como la alternativa luego de la derrota de Hipólito Mejía. Fue el candidato presidencial del PRD en 2008. En 2009 la Comisión Política lo eligió presidente del partido. Pero en 2011 sus aspiraciones y rápido ascenso chocaron con las del expresidente Hipólito Mejía, quien lo derrotó en las elecciones internas con el 53.3% de los votos a su favor. Miguel Vargas declaró fraude en su contra y de nuevo hubo conflicto a lo interno del PRD de cara a las elecciones de 2012. Nadie olvida los episodios echando los trapitos al sol, sillazos, balaceras, maltratos verbales entre miembros y dirigentes de todos los niveles del Partido Revolucionario Dominicano. En 2014, Hipólito Mejía fue expulsado definitivamente del PRD por violar las normas y estatutos de esa organización, y con él fueron expulsados Andrés Bautista, Orlando Jorge Mera y Yanilda Vázquez. El 9 de septiembre de ese mismo año, Hipólito Mejía y Luis Abinader hijo fundaron el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Nadie podía imaginar entonces que 6 años después los problemas llegarían a los bien portados del PLD hasta su fragmentación, lo que rápidamente colocó al PRM como la alternativa de poder en 2020. Luego de asumir la presidencia con la promesa de perseguir la corrupción, al gobierno de Luis Abinader le salpican casos de macuteos, corrupción e impunidad de sus propios funcionarios. El vocero del bloque de senadores del PLD, Iván Lorenzo, denunció en el Senado que el Ministerio Público ignora cerca de 23 casos de corrupción en la gestión de Luis Abinader. Cito: a Michel Dicent en la administración de la Lotería Nacional, al exministro de Salud Pública, Plutarco Arias, al exministro de Educación, Roberto Fulcar, las exministras de la Juventud, Kimberly Taveras y Luz del Alba Jiménez, al director del Instituto Postal Dominicano, Adán Peguero, al diputado Miguel Gutiérrez, arrestado en Miami por narcotráfico internacional, a Nelson Marmolejos Gil y Faustina Guerrero Cabrera, acusados de estar vinculados a una red de narcotráfico, a Rosa Amalia Pilarte, acusada de integrar una red de narcotráfico y lavado de activos, junto a su esposo Miki López, al exdirector del Instituto Agrario Dominicano, IAD, Leonardo Faña,
acusado de abuso sexual contra una subalterna. Al diputado del PRM por Sánchez Ramírez, Sadoki Duarte, acusado de golpear a una policía. Al ex encargado regional de aduanas y dirigente del PRM en Santiago, Antonio Gómez Díaz, acusado de agresión sexual laboral. Y ni hablar del desastre en la Cámara de Cuentas. Juzgue usted y no lo deje impune. ¿Debería el PRM de Luis Abinader gobernar este país 4 años más? Hasta 1999, la única confrontación a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana se dio entre Danilo Medina y Jaime David Fernández Mirabal por la candidatura presidencial en los comicios del año 2000. Terminó siendo Danilo Medina el candidato, pero no logró continuar la ruta victoriosa en la que colocó Leonel Fernández al Partido Morado, llevándolo por primera vez al poder en 1996, por segunda y tercera vez en 2004 y en 2008, y participando activamente del triunfo electoral del 2012. Para esa victoria conjunta del 2012, Leonel Fernández y Margarita Cedeño se unieron a Danilo Medina en un frente tripartito, junto con un mar de dirigentes peledeístas que empujaron la candidatura de este último, que estaba más cuajada que una jalea, frente a la del candidato PRMista Hipólito Mejía, y juntos lograron la victoria. Pero al tropezarse Danilo Medina con la prohibición constitucional de la reelección presidencial consecutiva, se propuso una reforma parcial en el año 2015 para habilitarse. Otra piedra que encontró fue la negativa del expresidente Fernández, opuesto a una reforma constitucional para beneficio personal. Sin embargo, Medina y su facción forzaron el pacto de los 15 puntos del Comité Político del PLD o Pacto de Juan Dolio, cuyo primer punto estipulaba agregar un transitorio al artículo 124 de la Constitución que prohibía la posible postulación del presidente actual para las elecciones de 2020, y se reeligió. El problema vino cuando pretendió lograr una nueva reelección presidencial en 2020 para un tercer mandato consecutivo, contando con la mayoría en el Senado. Se valió de maniobras de todo tipo, desde compra de legisladores, persecuciones y extorsiones a los opositores, espionaje dentro y fuera del Congreso, componentes militares y hasta tanques de guerra en las inmediaciones del Congreso Nacional. Esta vez, varios factores frenaron el ímpetu de Danilo Medina y su facción. El expresidente Leonel Fernández, el pueblo dominicano y todos los líderes de oposición se manifestaron en contra de las pretensiones reeleccionistas. Y de manera contundente, una llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, lo obligó a anunciar que no buscaría la reelección. Pero la osadía de Leonel Fernández de desafiar al poder frente al Congreso, convocando a la que llamaba desde entonces Fuerza del Pueblo, terminó con unas elecciones internas fraudulentas el 6 de octubre de 2019 para imponer al exministro de Obras Públicas, ingeniero Gonzalo Castillo, quien luego de romper las reglas de las estadísticas como ciencia de estudio, no solo le ganó al 3 veces presidente Leonel Fernández con un inexplicable 48.72% frente al 47.29%, sino que dejó en la banca sentados como aficionados políticos a Reinaldo Pared Pérez, Carlos Amarante Baret y Temístocles Montaz, quienes habían confiado en Danilo Medina, cada uno creyendo que sería el escogido para la candidatura. La misma noche del proceso, el doctor Fernández anunciaba al país el fraude electoral en su contra y pidió una auditoría forense de los equipos electrónicos utilizados. Pero dice el pueblo, después que el palo está dado, nadie lo quita. Pueblo dominicano, durante mi última intervención televisada, la próxima vez que Leonel Fernández se dirigió al país fue para anunciar su renuncia irrevocable al PLD. Al igual que Juan Bosch lo hizo en su momento y en apenas meses, fundó el partido La Fuerza del Pueblo. La maquinaria gubernamental del danilismo se concentró rápidamente en ganar las elecciones presidenciales. Sin embargo, el proceso presentó irregularidades en el voto automatizado. El PRM, sabiéndose el principal beneficiario del conflicto PLDista, obligó a la Junta Central Electoral a suspender las elecciones municipales de 2020, algo nunca visto en la historia política dominicana y que manchó la imagen del órgano electoral hasta hoy.
Naturalmente, el Partido Revolucionario Moderno derrotó abrumadoramente al Partido de la Liberación Dominicana. Hoy en Esfera Global hablamos sobre partidos políticos, historia, crisis. Gracias, doctor Almeida. Entonces, esto pinta fuerte el próximo proceso electoral. Falta todavía poco menos de un año. ¿Qué se espera entonces? Bueno, es que viene realmente una lucha política muy fuerte, porque ya no es igual a tener todos los recursos económicos disponibles, sino que hay muchas vías de comunicación, muchas vías de comunicación. Yo por eso, previendo lo que pudiera pasar, empecé también en TikTok. ¿Usted tiene su cuenta de TikTok? Ya tengo en TikTok 7,000 seguidores y va creciendo esa cuenta. Estoy en Instagram también, estoy en Facebook. ¿Usted tiene un liderazgo digital? Bueno, yo tengo una presencia digital. Sí, pero tiene un liderazgo. 100,000 seguidores es más que un liderazgo. Hoy en día el tema está en que yo oigo a algunos jóvenes hablar que buscan espacio político y entienden que el espacio político se gana porque yo tengo mérito, porque yo tengo formación académica, porque yo soy joven. No, espera. Liderazgo significa tú ganarte la simpatía de fuerzas sociales y parte de la población que está mirando que tú le manejas sus temas. Doctor, ¿puede un partido ganar en medio de la crisis? Un partido de gobierno le hace muy difícil ganar unas elecciones en medio de una crisis. Porque dijiste un partido. ¿Cuál abiertamente? Partido? ¿El de oposición o el de gobierno? Al de gobierno se le hace muy difícil. Y por eso están usando todos los mecanismos para retener el poder. Porque esta gente perciben claramente que para afuera que van. Lo perciben como, pero por más recursos que han invertido, dilapidado y usado y mal usado del Estado, no hay manera de que puedan evitar el crecimiento en la candidatura de Leonel y el descenso evidente de la posibilidad de repostularse a Abinader. Él se puede repostular por su partido, pero una cosa es repostularse y otra cosa es reelegirse. La población sigue a alguien cuando ese alguien expresa algo que le afecta a esa población. Ya, entonces en política decimos, cuando un dirigente político sigue una causa. ¿Usted reconoce alguna causa real que haya expuesto el candidato, por ejemplo, del PLD, Abel Martínez, o el propio presidente de la República con su proyecto reeleccionista? Abel parece que no tiene una experiencia de Estado, definitivamente. Y se ha pasado con más de 10 años siendo alcalde. Él puede haber tenido una experiencia de la cotidianidad en la administración de una institución. Estuvo en la Cámara de Diputados también. Eso es distinto a una experiencia de Estado. Estuvo en la Cámara de Diputados también y por tanto agréguele ese tiempo por igual. Ahora, Abel Martínez no es nuestra preocupación, no lo es, ni la mía ni el partido en que estoy. ¿Cuál es la preocupación de la Fuerza del Pueblo? El gobierno y enfrentar al PRM. Ese es el blanco. No nos podemos desviar. Ese es un gobierno de ricos. ¿Cómo se plantea la Fuerza del Pueblo? De popi. ¿Cómo se plantea la Fuerza del Pueblo? Se van los popis. Una lucha contra los popis. Bueno, la única forma es aliándonos al pueblo dominicano y logrando lo que estamos logrando. Que el pueblo sienta que esta Fuerza del Pueblo es su expresión. Por eso es que, por ejemplo, las secretarías temáticas del partido, Secretaría de Salud, de Educación, para poner ejemplo, Secretaría sobre los temas sociales, Secretaría de Economía, hacen planteamientos públicos en rueda de prensa sobre los aspectos que afectan a la población. Un partido político está para ofrecerle salida a una población, al mismo tiempo que le diga, estos son los problemas que lo están agobiando. Doctor, pero la política es un juego de sumas. Y en ese ejercicio de sumar, porque no se puede ganar, eso es matemática pura. Hay que tener una cantidad de votos y hay que tener una cantidad de miembros en ese padrón.
En ese ejercicio de sumar, la Fuerza del Pueblo ha sido muy criticada porque está recibiendo a la gente del PLD y se dice del presidente Leonel Fernández que si vuelve al poder va a gobernar con el mismo PLD que abandonó. ¿Cómo responder a eso? Bueno, a eso no hay que responderlo, porque lo que hay que ver es lo siguiente. Los procesos electorales es construcción de mayorías. Usted debe construir mayorías. Cuando estuvimos en el PLD, construimos mayorías igualmente, acudiendo a la población y acudiendo a organizaciones de la sociedad o política, haciendo alianzas o haciendo labor de acercamiento. Nosotros siempre, cuando Leonel encabezó aquellos procesos, siempre empezamos a ganar con la mayoría absoluta, con la mitad más una y en primera vuelta. El punto de partida fue en el 96, cuando nos aliamos a Balaguer. Y para mucha gente no había cosa más terrible que aliarnos a Balaguer. ¿Quiénes? Los antibalagueristas muy furibundos. En ese Frente Patriótico. En el Frente Patriótico, así fue. Y sin embargo, aquello no nos afectó para gobernar, porque las alianzas deben hacerse de tal manera que la fuerza principal no pierda esa principalía. La fuerza del pueblo no ha perdido su principalía, más bien la ha consolidado y se ha convertido en la primera fuerza de oposición. Lo que arrastre y lo que venga con esa fuerza es construyendo una mayoría. Mira, yo estuve en la Revolución de Abril, yo tenía edad para eso, era un adolescente pero tenía edad para eso. Y ahí combatió, prostitutas combatieron, la China, la recuerdo, como una fiera, homosexuales, que tú lo veías como si fuera un juego femenino, pero eran más valerosos, como Cambumbo, que, por ejemplo, cualquier otro combatiente. El tema está en que tú debes saber que un pueblo, no importa lo que como tú lo veas, los popis son los que viven excluyendo gente. Nosotros no podemos excluir gente cuando estamos construyendo una mayoría. Construir una mayoría es atraer a todos los que puedan sumarse sin que usted pierda su primacía. La clave está ahí. Y cuando me dicen, por ejemplo, bueno, y si viene fulano y viene mengano, formidable, todo el que venga y se sume. La dirección política de la Fuerza del Pueblo y la dirección central somos una cantidad establecida de compañeros, más cerca de 1.400, 1.500 la dirección central, y en la dirección política somos cerca de 65, 66. Estos compañeros, que somos todos integrantes de la Fuerza del Pueblo a ese nivel, y así mismo digo de los comités provinciales, de los municipales, distritos municipales, son compañeros dirigentes de verdad, que están asumiendo su rol y su papel. Y donde hay descuido, ahí hacemos evaluaciones, como la hicimos este lunes pasado en la dirección política, para poner un ejemplo. Vamos a una breve pausa de comerciales, doctor, y retomamos a la vuelta. ¿Cómo no? Continuamos. Conversamos con el doctor Franklin Almeida, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y secretario de Formación Política de esta organización, hoy en Esfera Global, crisis de los partidos políticos. Doctor, en el bloque anterior hemos abordado muchos temas, pero sobre todo de que una organización, cuando establece una alianza, debe mantener la supremacía, su esencia, y que no les afectó a aquel Frente Patriótico, el PLD de Don Juan, con el Partido Reformista Social Cristiano, porque supieron cuidar esa alianza. Ahora, en términos de quienes ingresan a la Fuerza del Pueblo, que es un tema muy criticado y hay que hablar de los temas difíciles, ¿está abierto para todo el mundo, así para los miembros, por ejemplo, del comité político que desconsideraron a Leonel Fernández en su momento, le faltaron al respeto?
o cualquier actor político, como Juan Uvieres, que fue tan férreo en su enfrentamiento con el doctor Leonel Fernández y se suma a la fuerza del pueblo. Pero Juan Uvieres es un ejemplo, ¿verdad?, del tema. Digamos, si estamos construyendo mayoría, ¿qué es lo que hemos hecho? Incorporar a Juan Uvieres sin rencores, su fuerza política que puede tener. No es un tema de rencor, nosotros no tenemos por qué manejarnos emocionalmente de esa manera. Los dirigentes políticos deben tener su inteligencia emocional bajo control. Si hay alguien que en eso es genial, es Leonel Fernández. Sí, sí, sí. Que en eso... Nervios de acero. Pero no guarda rencor, porque el que guarda rencor se envenena a sí mismo. Esa es la verdad. Entonces, cuando se trata de que vienen a sumar, la palabra es sumar. O sea, ¿qué es lo que nos quieren que digamos? Que no queremos fulano, amengano, sultano. Entonces, tú no quieres construir mayoría. Lo que importa es que este partido político ha sido capaz de ir formando un bloque de oposición. De que este partido es hegemónico como partido que lidera la oposición. Hegemónico, quiero decir, el de mayor fuerza, el de principalía en la oposición. Logramos ser el mayoritario en la oposición. Y eso le da una valía política importante, donde nosotros no tenemos por qué rechazar a nadie, excepto que se trate de alguna persona vinculada al crimen organizado o al narcotráfico, esas cosas. Pero, bueno, y ya el partido tampoco está haciendo su antidoping a los candidatos. Pero tampoco es porque van a ser candidatos, es decir, van a ingresar en su momento o se afilian al partido alguno, ¿por qué no? Uno no puede identificar eso, o votarían por nosotros. ¿Y cómo tú le dices, no vote, porque tú no puedes votar por nosotros? Eso es como una forma muy pobre, lo que usan ese argumento, de sustentar sus posiciones. Nosotros estamos construyendo mayoría, hemos hecho alianza, vamos a seguir haciendo alianza con el pueblo y con organizaciones de la sociedad y políticas también, que nos permita seguir construyendo esa mayoría, sin perder nuestra esencia y sin que nos arrebaten el liderazgo. Acusan a la Fuerza del Pueblo de ser una especie de patriarcado familiar por las aspiraciones de Omar, que está creciendo políticamente, yo digo que en todo su derecho, y que nadie puede aspirar, porque el primer intento fue en las elecciones del 2020 y el candidato fue Leonel Fernández, y vuelve a ser el candidato para las elecciones del 2024 sin que nadie más aspire. Los responsables de eso son los mismos opositores de Leonel, que cuando han tenido la oportunidad de manejar el Estado han hecho crisis en la sociedad. Y la gente lo que ve entonces en Leonel es la respuesta. Leonel gobernará este país mientras el pueblo lo esté viendo como una solución. Las crisis son oportunidades para que surjan liderazgos, pero liderazgo para resolver la crisis. Y cuando no se ve surgir nuevo liderazgo, los pueblos echan mano del liderazgo conocido. Todavía más, si al lado de Leonel se pararan 3, 4, 5, 6 jóvenes de otros partidos políticos, no pudieran. ¿Por qué no pudieran? Porque al que el pueblo reconoce como solucionador de problemas es Leonel. Excepto que pase como ha ocurrido con raras excepciones. Raras excepciones. Yo he visto jóvenes que han hecho planteamientos en los medios, lo han ido haciendo y sobresalen. ¿Cuál es el tema de Omar Fernández? ¿Su culpa qué? ¿Ser hijo de Leonel? No, por favor. Si acaso Omar Fernández ha tenido una ventaja, es su forma de manejarse y su forma de tocarle el corazón al pueblo. Él se ha ganado su espacio. Si a mí me dicen, ¿verdad?, que cualquier otra persona pudo y puede haber hecho lo de Omar, sí, cómo no.
y ganaría un espacio también, sin ser hijo de Leonel. Él ha tenido esa virtud, esa condición. Y déjame decirte que cuando fundamos el PLD, es más, venimos del PRD para atrás, siempre involucrados y hacíamos que participaran los hijos también. Omar viene acompañando en la política a Leonel, viene participando. Allí creció. En cambio, la hembra no. ¿Verdad? Si cualquiera viera a esa niña ahora presentándose candidata, dijera, pero no tiene sentido. No es así. Así es. Doctor, es interesante. Te he puesto yo a responder preguntas. Es siempre interesante hablar con usted porque tenemos la verdad de frente, sin titubeos, un contexto histórico, político, económico, social. Y creo que ha quedado bastante ilustrado, ha sido un documento histórico el que hemos construido gracias a su intervención y a la solidaridad del conocimiento que siempre tiene. Gracias, eso es inmerecido. Tras su renuncia del PLD en 2019, el doctor Leonel Fernández recibió la plataforma del Partido de los Trabajadores Dominicanos, PTD, para que fuera fundado el nuevo partido La Fuerza del Pueblo. En su primera participación electoral en 2020, La Fuerza del Pueblo solo obtuvo un 8.9% de los votos en las elecciones presidenciales, considerando que tuvo la osadía de ir al ruedo electoral a pocos meses de su fundación. Pero logró convertirse en uno de los 3 partidos mayoritarios de la República Dominicana, en el segundo partido más importante y el líder de la oposición de cara a las elecciones del 2024. En su proceso de captación de miembros, se le ha criticado a lo interno como al externo del partido por haber integrado a miembros provenientes del PLD. Y ese reciclaje político ha provocado también la salida de miembros descontentos con la organización de la Fuerza del Pueblo y que van en busca de nuevos espacios o quieren formar nuevos partidos. Los filtros serán importantes a la hora de sumar para una Fuerza del Pueblo que debe diferenciarse a todo costo de su pasado, pensando siempre que hay sumas que restan. Pero contradictoriamente, la política es un juego de sumas. La Fuerza del Pueblo tiene el desafío de una construcción organizada. Hoy no existe en ese partido un liderazgo nacional en todas las plazas políticas. Muchas de ellas serán negociadas en alianzas con otras organizaciones, porque todavía su alcance puede ser limitado. De cara a las elecciones del 2024, tienen el reto de generar candidatos que obtengan un número considerable de plazas políticas a nivel congresual y municipal, con el objetivo de impulsar el proyecto presidencial. En la política dominicana, desde el inicio ya sabíamos quiénes son los candidatos presidenciales de cada organización, pese a que estuviera pendiente su escogencia. Luis Abinader por el PRM, Abel Martínez por el PLD, que fue electo en un proceso interno que no era vinculante, es decir, que es y no es, pero todos sabemos que tendrá que ser, porque no hay condiciones en ese partido ni tiempo para que sea otro. Sí, parece un trabalenguas, pero es la realidad. Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo, porque no hay otro líder en esa organización política, aunque se han esmerado en promover que todos tienen el derecho de participar como aspirantes a cualquier cargo de elección popular en ese partido. La lógica dice que aunque pudiera haber más candidatos aspirantes a la presidencia dentro de la Fuerza del Pueblo, una marca política que tiene cerca de 4 años de haberse conformado, con un líder fundador hábil, y en condiciones de liderazgo robustas, naturalmente irá a la contienda con su mejor competidor. Hasta ahora Leonel Fernández es el alma de la Fuerza del Pueblo, como tuvo la virtud de serlo en su momento en el Partido de la Liberación Dominicana, así como el profesor Juan Bosch fue el candidato del PLD que fundó en 5 ocasiones, desde 1978 hasta 1994, y José Francisco Peña Gómez fue candidato a la presidencia en 3 ocasiones por el PRD que lideraba en 1990, 1994 y 1996.
Figuras de la oposición y algunos descontentos que se han ido de la Fuerza del Pueblo acusan a esa organización de ser faraónica y que nadie más podrá aspirar porque se trata de la dinastía Fernández. Y otros son críticos con el expresidente al asegurar que si no hizo nada en 12 años, no hay nada por lo que deba volver. Y dicen que tiene cola que le pise después de ser 3 veces presidente. Lo cierto es que la política dominicana está ofreciendo muy pocas opciones en este momento. Los dominicanos y dominicanas de hoy están esperando soluciones pendientes que le reclaman al expresidente Fernández por haber gobernado varias veces, al PLD porque tampoco fueron contestadas por los anteriores gobiernos de Danilo Medina, que es quien está moviendo los hilos del proyecto presidencial que trata de articular Abel Martínez. Ni mucho menos han sido contestadas por Luis Abinader, que tiene hasta las bases de su partido en contra. La política es el espacio natural para administrar el conflicto. Los partidos son las instituciones de la democracia cuyo ambiente y oficio natural es la lucha por el poder. Surgir de una crisis no es lo mismo que vivir y ganar en medio de una crisis. No se ganan elecciones en medio de una crisis. Pero en tiempos de crisis, solo gana el que más las sabe gestionar. Oigan bien, no en vano dice un refrán que el que tiene más saliva, come más hojaldra.